Hola, ¿cómo están hoy? Yo soy Gustavo Movesín y en los últimos años y de modo recreativo he visto que se está utilizando diferentes tipos de mezcla para bucear. El nitrox ya hace unos 20 años que se viene utilizando, pero más recientemente aparecieron el trimix, es decir, mezclas compuestas por tres gases diferentes y por supuesto los recirculadores. Seguramente que los buzos durante su capacitación, algunas de estas formas de buceo, han hablado de descompresión. Y cuando se tocó el tema de descompresión, muy seguramente que también hablaron de los beneficios que tiene el uso de respirar mezclas hiperoxigenadas o incluso oxígeno puro durante la descompresión. Todo esto se fundamenta en un principio que es el llamado la ventana de oxígeno. Y este es el tema que trataré hoy en el perfil médico de buceo. La ventana de oxígeno o insaturación inherente o vacante de presión parcial son diferentes denominaciones para un mismo fenómeno. Muchos buzos cuando empezaron a comprender el fenómeno de la descompresión, seguramente que escucharon hablar de alguno de estos. Para simplificar las cosas, en este video voy a utilizar el término de ventana de oxígeno, aunque a mi modo de ver no sería el más adecuado, sino que el de vacante de presión parcial. En esta presentación me voy a referir a las diferentes denominaciones que recibió la ventana de oxígeno, al concepto de profundidad de aire equivalente, al metabolismo del oxígeno y el anhídrido carbónico, la física que hay detrás de la ventana de oxígeno, los trabajos de investigación y su aplicación en la práctica en la descompresión, la toxicidad del oxígeno y luego, finalmente, algunas conclusiones. Durante una operación de buceo se puede utilizar oxígeno en diferentes momentos del mismo. Antes del buceo, para desnitrogenizar al buzo y que ingrese al agua con una menor carga de gas inerte. Evidentemente, durante el buceo es vital para que podamos sobrevivir. Durante la descompresión, para acortar la misma. En superficie, primordialmente para el tratamiento de los accidentes descompresivos. Siempre con la finalidad de lograr buceos seguros. Pero es aquí donde se aplica realmente la ventana de oxígeno. Ahora bien, este fenómeno inicialmente, en 1942, fue llamado vacante de presiones parciales por el Dr. Mommsen, que fue el que diseñara a principios del siglo pasado el primer equipo de escape de submarino. En 1966 el Dr. Hill, que fue el responsable del desarrollo del modelo de descompresión termodinámico, muy revolucionario para la época, lo llamó desaturación inherente. Y finalmente, en 1976, el Dr. Benke de la Marina de Estados Unidos lo llamó ventana de oxígeno. Él fue el que en la década del 30 comenzó a utilizar el oxígeno para acortar la descompresión de los buzos. Pero antes de continuar con la presentación, me parece muy importante recordar un término conocido por muchos de ustedes: profundidad de aire equivalente. Para calcularla hay que tener presente la presión parcial de nitrógeno y, por otro lado, tener presente la idea de aumentar el porcentaje de oxígeno en la mezcla, que significa disminuir el contenido de nitrógeno en la misma. Supongamos que un buzo técnico ha finalizado su buceo y viene realizando su descompresión, y al llegar a la parada de 21 metros pasa a respirar una mezcla nitrox 50. Si recordamos la ecuación de profundidad de aire equivalente, que era igual a la profundidad real más 10 por la fracción de nitrógeno en la mezcla que está respirando el buzo, todo esto dividido por la fracción de nitrógeno en el aire. Y esto se le resta 10. Si realizamos el reemplazo de términos, vamos a ver que esto queda como 21 metros más 10 por 0,50, que es la fracción inspirada de nitrógeno por el buzo, es dividido 0,79, que es la fracción de nitrógeno en el aire. Todo esto menos 10. Lo que equivale a decir que este buzo respirando
Nitrox 50 a 21 metros está respirando la misma presión parcial de nitrógeno que la que hay a 9 metros respirando aire. Ahora, esa presión parcial la está respirando a una profundidad o presión donde se nos permite mantener controlado el crecimiento de las burbujas. Es decir, las burbujas que eventualmente se vayan formando van a tener un tamaño muy pequeño. Ahora bien, veamos rápidamente y muy simplificadamente el metabolismo dentro de la célula. La glucosa que ingresó a la célula se metaboliza a piruvato y en parte a lactato y en parte ingresa a la mitocondria, que en presencia de oxígeno va a producir energía con ATP y anhídrido carbónico. El oxígeno se transporta en la sangre unido a la hemoglobina, casi totalmente, y en una pequeña proporción disuelto en el plasma. En cambio, el anhídrido carbónico, el 70% va combinado en el plasma formando bicarbonato. El 20% está unido a la hemoglobina y el 10% restante va disuelto en el plasma. Pero desde el punto de vista de la física, es importante que recordemos dos términos: presión parcial y tensión, que si bien se utilizan la misma unidad de medida, son bien diferentes y muchas veces se confunden. Presión parcial es la fuerza que ejerce cada gas componente de una mezcla gaseosa, mientras que la tensión es la presión ejercida por un gas en solución. Es por eso que en esta gráfica podemos ver en la curva de la línea continua, aquí encima, el oxígeno que está unido a la hemoglobina, mientras que la línea de puntos es el oxígeno que está disuelto en el plasma. Fundamentalmente, cuando la curva se empieza a horizontalizar, es donde se empiezan a separar las dos curvas, porque el oxígeno disuelto en el plasma se empieza a expresar más. Ahora veamos qué ocurre con las presiones parciales de oxígeno y de anhídrido carbónico en el buzo que está respirando aire a presión atmosférica. En las arterias, la presión parcial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, mientras que en las venas es de 40 milímetros de mercurio. Vale decir que tiene un saldo negativo de 60 milímetros de mercurio, porque es el oxígeno que se metabolizó o que se consumió en las células. En cuanto al anhídrido carbónico, la presión parcial en las arterias es 40 milímetros de mercurio, mientras que en las venas es de 46 milímetros de mercurio. Esto nos da una diferencia de la suma total de las presiones parciales entre las arterias y las venas de menos 54 milímetros de mercurio. El oxígeno se consume en los tejidos vivos y esto hace que disminuya la presión parcial en los tejidos. A cambio, se produce anhídrido carbónico. Pero debido a que este tiene una mayor solubilidad en la sangre, hace que el aumento de la presión parcial del anhídrido carbónico en los tejidos y en la sangre venosa sea menor por la disminución de la presión parcial de oxígeno. Este fenómeno fisiológico, que ya fue descrito por varios autores utilizando diferentes términos, es lo que conocemos como vacante o vacío de presión parcial, insaturación inherente o la ventana de oxígeno. Esta diferencia de presiones parciales, la que hay entre el alvéolo pulmonar, es decir, la que estamos respirando, y la célula, es la que se llama ventana de oxígeno, o como yo creo que deberíamos llamar, vacante o vacío de presión parcial. Si ponemos ahora al buzo a respirar oxígeno puro a presión atmosférica, es decir, a una atmósfera, en la mezcla respiratoria no va a haber nada de nitrógeno. Esto va a hacer que la diferencia total de presiones parciales en la vena va a aumentar de 45 milímetros de mercurio a 518 milímetros de mercurio, lo que significa que vamos a aumentar el tamaño de la ventana de oxígeno. De esa forma vamos a facilitar la salida de nitrógeno de los tejidos. Pero si ahora al buzo lo ponemos a respirar ese oxígeno puro a 6 metros de profundidad,
como lo hacen durante la última parada de descompresión, como si de esa forma aumentamos la presión absoluta. De esta forma también va a aumentar el tamaño, entre comillas, de la ventana de oxígeno, que va a ser de más de 1000 milímetros de mercurio, en realidad 1066 milímetros de mercurio. Sea cual sea la denominación que nosotros utilicemos, tres son las cosas que fundamentalmente van a ocurrir. Primero, disminución del gas inerte en la mezcla respiratoria, lo que aumenta la velocidad de eliminación de los tejidos. Esto logramos aumentar el porcentaje de oxígeno en la mezcla respiratoria. Esto conlleva a un aumento del gradiente entre las presiones parciales de nitrógeno del tejido y la sangre, lo que aumenta la eliminación del nitrógeno. Segundo, hay una caída de la presión parcial entre el alvéolo, la arteria y la vena, y esto se debe a que el 80% del oxígeno se transforma en anhídrido carbónico. Y como el anhídrido carbónico es 25 veces más soluble en la sangre que el oxígeno, la sangre venosa tiene una menor tensión que la arterial. Y como último punto, al respirar oxígeno, se produce una caída de la presión entre el alvéolo y la vena. Y esto se debe a que el oxígeno unido a la hemoglobina no interviene en la tensión. En cambio, el oxígeno disuelto en el plasma sí interviene en la presión parcial. Pero el aumento de la presión parcial no influye en la eliminación del nitrógeno de los tejidos, mientras que la diferencia de las presiones parciales sí lo hace. Para ver cómo se aplica esta ventana de oxígeno en el buceo y las ventajas que tiene, vamos a ver tres trabajos de investigación. El doctor Castaña seleccionó 21 buzos a los que les hizo realizar un buceo con aire a 30 metros por 30 minutos, seguido de un intervalo en superficie de 100 minutos. Y luego otro buceo igual. Antes de cada uno de los buceos, los buzos respiraron aire u oxígeno por 30 minutos. Y al finalizar los dos buceos, se evaluó el estrés descompresivo mediante la detección de burbujas por ecocardiograma transtorácico. Como podemos ver, en la primera gráfica fue menor la detección de burbujas en los buzos cuando respiraron oxígeno. En la segunda gráfica podemos ver los resultados de las diferentes situaciones en las que los buzos respiraron aire u oxígeno antes de cada buceo indistintamente. Podemos ver que cuando se utilizó oxígeno, el recuento de burbujas fue menor, excepto en la opción de aire antes del primer buceo y oxígeno antes del segundo, cosa que los autores no le encontraron una explicación. El Dr. Plató en 2009 realizó un perfil de buceo con aire similar al anterior, en 19 buzos con paradas de descompresión a 9 y a 6 metros, y una vez en superficie, o los hizo respirar oxígeno normovárico por 30 minutos, o los recomprimió en cámara hiperbárica a 6 metros de profundidad, donde respiraron oxígeno por 30 minutos. En la primera gráfica podemos ver el perfil de buceo y la respiración de oxígeno que realizaron, mientras que en la segunda vemos los resultados de la detección de burbujas circulantes por eco transtorácico. El menor valor se observó cuando los buzos respiraron oxígeno, ya sea normovárico o hiperbárico. Es por eso que yo aconsejo a los buzos comerciales que han realizado buceos profundos con aire que inmediatamente después de haber finalizado el mismo, respiren oxígeno normovárico por 20 a 30 minutos y que aprovechen la situación para hidratarse con unos 250 a 300 centímetros cúbicos de agua o bebida hidratante deportiva. En este caso, este buzo salió del agua después de haber realizado un buceo con aire a 45 metros de profundidad. Finalmente, el trabajo del Dr. Sudey y colaboradores el año pasado, en el cual 12 buzos realizaron un buceo simulado a 28 metros por 55 minutos, respirando aleatoriamente y de forma doble ciego, ya sea aire o nitros 36. Realizaron las paradas de compresión por tabla y luego se les determinó la presencia de burbujas en la arteria pulmonar por estudio de Doppler. En esta gráfica vemos cómo fue el perfil de buceo realizado, ya sea respirando aire o nitro. Como vemos en las diferentes gráficas,
en los diferentes tiempos después de haber realizado el ecodoppler, la menor cantidad de burbujas correspondió a los buceos en los que se respiró NIT. Al mantener a la vez la presión externa, es decir, la ambiental, lo más elevada posible para minimizar el crecimiento de las burbujas y maximizar la eliminación en la fase gaseosa del gas inerte, la ventana de oxígeno está abierta al máximo. Esto significa conseguir una mezcla con una presión parcial de oxígeno lo más alta posible tan pronto como sea factible durante el ascenso, pero siempre por debajo de los límites de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central, es decir, alrededor de 1.4-1.6 bar de presión de trabajo. En resumen, abrir la ventana de oxígeno lo más grande posible y lo más pronto posible. A modo de ejemplo de utilización de la ventana de oxígeno en buceo, coloqué esta tabla de buceo con aire a 60 metros por 30 minutos, donde se pueden comparar las descompresiones con aire y con oxígeno. Como se puede ver, es notable el acortamiento en el tiempo total de descompresión cuando se utilizó oxígeno. Pero parafraseando a Freddie Mercury en Too Much Love Will Kill You, si abrimos mucho la ventana de oxígeno, puede ser muy perjudicial para el buzo. Sí, ya lo sé, delaté mi edad con esto de Freddie Mercury. Recordemos superficialmente los efectos tóxicos del oxígeno en el organismo que se manifiestan por vasoconstricción, toxicidad o intolerancia del sistema nervioso conocido por todos como efecto Polvar, la toxicidad pulmonar o efecto Lorenz-Smith y también el estrés oxidativo. En lo que hace a los efectos de la vasoconstricción, el doctor Anderson evaluó en voluntarios la eliminación de nitrógeno cuando respiraron oxígeno a diferentes presiones parciales, ya sea en superficie como a 15 metros de profundidad. En la gráfica se ve claramente que a medida que aumenta la presión parcial de oxígeno, disminuye la eliminación de nitrógeno en los tejidos. Como dijo Paracelso, el veneno está en la dosis. Es decir, el oxígeno es muy recomendable, pero si lo suministramos en exceso puede ser perjudicial. Pero si abrimos mucho la ventana de oxígeno, podemos dificultar la eliminación del gas inerte de los tejidos. La toxicidad o intolerancia al oxígeno hiperbárico en el sistema nervioso central va a guardar relación con la presión parcial de oxígeno que se está respirando y el tiempo. Esta intolerancia no se manifiesta de forma inmediata, sino que requiere de un tiempo como para que se produzcan los cambios bioquímicos en los neurotransmisores, como para que se manifieste. La presión parcial de anhídrido carbónico es importante, sobre todo cuando se bucea con equipos recirculadores o rebreathers, ya que su aumento en la sangre genera vasodilatación con aumento marcado del oxígeno a nivel del sistema nervioso central. De acuerdo con los diferentes trabajos experimentales, se vio que tanto la temperatura, el ejercicio y la inmersión pueden tener injerencia en las manifestaciones de los efectos tóxicos del oxígeno a nivel del sistema nervioso central. Ya en 1947 el Dr. Donald había observado que la toxicidad neurológica por oxígeno se manifestaba antes en diferentes situaciones. Se manifestaba antes cuando se respiraba en el agua que cuando el buzo realizaba un buceo simulado, mientras realizaba actividad física que cuando estaba en reposo, y a mayor profundidad que más cerca de la superficie. En cuanto a la toxicidad pulmonar, debemos tener presente a la unidad de dosis tóxica pulmonar o UPTD, que es equivalente a respirar 100% de oxígeno durante 1 minuto a una atmósfera de presión. Como guía, 615 UPTD, lo que es realizar una tabla terapéutica 5 de la Marina de Estados Unidos, va a causar una reducción del 2% de la capacidad vital, mientras que 1425 unidades, es decir, lo que uno está expuesto cuando realiza una tabla terapéutica 6 de la Marina de Estados Unidos, causarán un descenso del 10%. De acuerdo con los estudios realizados por el Dr. Lambertsen a mediados del siglo pasado, es seguro respirar una presión parcial de oxígeno de 0.5 ATA o su equivalente en superficie de respirar una mezcla con 50% oxígeno, en forma indefinida sin que se produzca ninguna manifestación de intolerancia pulmonar. Y ahora, para ir terminando,
voy a hablar de las conclusiones. Como vimos hasta ahora, muchas veces podemos creer que la utilización de oxígeno soluciona todo, pero ya vimos que no lo soluciona tanto. Hay que poner en la balanza los efectos deseados con los indeseados, es decir, la toxicidad. Eventualmente podríamos considerar seriamente la actividad física que se realiza en las diferentes etapas del buceo y el efecto que tiene la descompresión, al igual que la práctica de respiración negativa. De todas maneras, estos serán temas para otras entradas más adelante. En esta corta presentación he intentado sintetizar los diferentes tópicos que se refieren a la ventana de oxígeno y cómo aplicarla en buceo. Tengamos presente que si la abrimos demasiado, estaremos expuestos a los efectos tóxicos del oxígeno y o a una disminución de la eliminación del nitrógeno. Muchas gracias y hasta la próxima entrada del perfil médico de buceo.